Bienvenidos. Esta es la Iglesia Jesús es Rey, en donde hay un lugar para ti. Nuestra visión: evangelizar, consolidar, discipular, enviar. Asiste a nuestras reuniones, domingos 10 de la mañana y 6:30 de la tarde. Iglesia Jesús es Rey. Qué maravilloso volvernos a encontrar nuevamente para compartir la palabra del Señor en este día glorioso que el Señor nos ha regalado. Vamos a comenzar, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 1, y vamos a comenzar nuestro estudio acerca de la conducta del creyente que hemos estado llevando a cabo durante un tiempo ya. Pero en esta ocasión vamos a entrar a 2 de Corintios ya. Yo voy a leer en la Reina Valera de 1960 y también voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y la palabra del Señor dice así, en la Reina Valera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y dice de esta manera: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amén. Vemos aquí al apóstol Pablo. Y claro está, el apóstol Pablo no fue uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, sino que fue un apóstol establecido por Jesús mismo. Pablo dice aquí, apóstol de Jesucristo. Y esta introducción de Pablo de sí mismo como apóstol es familiar, pero también es necesario porque a él se le tenían poco entre los cristianos de Corinto. Porque claro, no fue uno de los 12 apóstoles del Señor. Y ellos debían de recordar y reconocer sus credenciales apostólicas. Por eso es que él hace esta mención o esta referencia a sí mismo. Y lo más interesante es que él dice, por la voluntad de Dios. Él refuerza ese punto, no porque él se quiso poner, no porque otro hombre lo nombró, sino por la voluntad de Dios. Pablo no era un apóstol por la decisión suya. Pablo era un apóstol por la voluntad de Dios. Aun si los creyentes de Corinto le tenían en poca cosa, esto no disminuía su posición como un apóstol delante de Dios. Y entonces él dirige esta carta y dice que la está dirigiendo a los creyentes de Corinto y dice con todos los santos. Es muy llamativo que Pablo llama deliberadamente a todos los creyentes de Corinto, los llama santos. Al considerar que sus múltiples problemas, porque nosotros sabemos que estas cartas Pablo las escribe para corregir a la gente de Corinto, porque había una conducta que se estaba llevando a cabo en esa ciudad que no daba testimonio de que ellos eran creyentes en Cristo y ellos estaban haciendo lo que ellos querían. Pero Pablo los llama santos y lo hace deliberadamente, a pesar de que él conoce muy bien toda la conducta de estas personas. Y muy a menudo nosotros utilizamos el término de santos en muchas maneras diferentes y lo aplicamos a los súper espirituales en lugar de aquellos que simplemente
se han apartado para vivir una vida para Cristo, en una relación de confianza con el Señor Jesucristo. Todos los santos que están en Grecia o en Acaya, como dicen las dos versiones, nos muestra que Pablo quería que sus cartas se compartieran en todas las iglesias de toda esa región. No solamente era para los creyentes en la ciudad de Corinto, pero para todos los que estaban en esa ciudad, para que todos pudieran leer sus cartas y recibir la enseñanza que el apóstol Pablo quería darles. Es hermoso que en su saludo, hay unas palabras que él utiliza muy a menudo en casi todas sus cartas, dice gracia y paz, ¿ok? Les den, dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y este es su saludo. Pero nunca nosotros vemos en ningún otro escrito con la sinceridad que Pablo le está hablando a esta gente. Y dice, de Dios nuestro Padre. Esto nos recuerda que somos hijos de Dios y en el mismo exacto sentido que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios no por naturaleza, sino por elección. No por linaje, sino por adopción. No por derecho, sino por redención, porque fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Y es maravilloso este comienzo de este primer capítulo, de esta segunda carta que Pablo les escribía a ellos. Y después de este saludo y después de hacer notar que él es un verdadero apóstol de Jesucristo, entonces él hace una alabanza a Dios, que es algo típico del apóstol Pablo. Él dice en los versículos 3 y 4 lo siguiente, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y veamos lo que dice. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué manera más excelente de poder explicarle a los de Corinto el amor de Dios y esa alabanza del apóstol hacia la bendición y la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la consolación de Dios? Es algo maravilloso de la manera que él lo expresa. Él dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo abre esta carta alabando a Dios, quien da tanta misericordia y consuelo al apóstol y a todos los creyentes. Por eso es que él lo expresa de esta manera. Y a través de la lectura de las Escrituras podemos verificar que Pablo conocía la misericordia y el consuelo de Dios en una experiencia de primera mano. Las palabras o la palabra consolación en este pasaje viene de la antigua palabra griega paraklesis. La idea detrás de la palabra consolación en el Nuevo Testamento es siempre más que el de una simpatía de alivio.
Esta palabra tiene la idea de dar fuerza, de ayudar, de hacer fuerte. La idea detrás de esta palabra es comunicada por la palabra consolación en el latín, porque en el latín esta palabra es fortis, lo que significa valiente. Pero miremos a este hombre que nos está hablando de esto. Aquí estaba un hombre que nunca sabía qué era lo que iba a pasar mañana. Él no sabía si iba a estar muerto o si iba a estar vivo, porque tenía muchos enemigos. Y esos enemigos que él tenía eran bien crueles y eran poderosos. Y aún así, este hombre se pasó la mayor parte de su vida alabando y bendiciendo a Dios. Y él dice en el comienzo de esta carta que Dios es el Dios de toda consolación. Pablo considera al Padre un consolador, un paracleto. Y también sabemos que el Espíritu Santo es un paracleto, porque Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si nosotros vamos a las Escrituras, y quiero ir a Juan un momentito, al capítulo 14 de Juan, quiero compartir con usted algunas Escrituras aquí. Vamos a ver en el versículo 16 que dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Estas palabras son palabras de Jesús. Si nosotros vamos al versículo 26, nosotros vemos que dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Y este es Jesús hablando. Vayamos al capítulo 15 y veamos el versículo 26 que dice: a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Vamos un poquito más adelante, capítulo 16 y el versículo 7. Y mire lo que dice ese versículo 7. Dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Qué maravilloso es que Dios no nos ha dejado solo. Y el apóstol Pablo se ocupa de mostrarnos eso en esta epístola, de que Él es un Dios de misericordia y Él es un Dios de consolación. Y lo tremendo de esto es que en ese tiempo el Espíritu Santo estaba obrando en medio de toda esta gente. Estaba presente porque Jesús lo había prometido. Y nosotros también gozamos de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, este Espíritu Santo, su ser está lleno de consolación, está lleno de fuerza y de ayuda para nosotros, como lo estaba en aquel tiempo para los de Corinto. Ellos no tenían ninguna razón para decir que no tenían una ayuda para poder tener una conducta que agradara a Dios, como igual nosotros no tenemos ninguna excusa porque el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Hay un gran propósito con el consuelo de Dios. Y ese consuelo de Dios, cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones y por aflicciones, es para habilitarnos, para poder dar consuelo a otros. El consuelo de Dios puede ser dado y recibido por medio de otros.
nosotros podemos dar consuelo y hay personas que nos pueden consolar a nosotros también. Ahora, muy seguido vemos que la gente nunca recibe el consuelo que Dios tiene para darnos a través de otra persona. Y cuando usted le pregunta a una persona, aún en medio de esta crisis, ¿cómo está? ¿Cómo la están pasando? Cuénteme, ¿tienen necesidad de alguna cosa? ¿Hay algún problema? No, estamos bien, todos bien. No importa que estén pasando necesidades, no importa que hayan perdido un ser querido. Las personas como que no quieren compartir, no quieren dejarles saber a otros los problemas, las tribulaciones, las pruebas, las aflicciones, las dificultades que están pasando. Y esto nosotros tenemos que meditar en ello y preguntarnos ¿por qué será? ¿Por qué será que no recibimos la misericordia, la consolación que Dios tiene para nosotros a través de otras personas? Pues mire, bien sencillo, el orgullo. El orgullo nos aleja de revelar nuestras necesidades a otros. Así que nunca recibimos el consuelo de Dios que Él quiere darnos a través de otras personas alrededor nuestro, porque por orgullo no queremos darle a conocer lo que está sucediendo. Y mire, aún el consuelo espiritual no nos es dado a nosotros para nuestro propio uso personal. Como todo lo que nosotros recibimos de Dios, el consuelo nos es dado para ser dado a otras personas. Es para que podamos ser fuentes de bendición para otras personas o para que se convierta en un instrumento de Dios. Esa misericordia, esa consolación que Él nos da, se convierte en un instrumento para poder ayudar a otras personas. Los consuelos y pruebas, mire, óigame bien, de un ministro son permitidos y enviados para beneficio de la iglesia. Muchos pastores, muchos líderes no quieren hablar de las situaciones que tienen. Pero yo creo que es un error tremendo, porque no nos estamos permitiendo el que Dios nos pueda consolar a través de los mismos hermanos. Yo puedo decir que hay líderes, hay obreros, hay intercesores de nuestra iglesia a los cuales yo me acerco y les digo, mira, estoy pasando por esto y necesito que me sostengas en oración. Y cuando se unen a mí en oración para recibir de Dios consuelo, para recibir de Dios bendición, mire, rápido me vuelvo a contactar con ellos. Mira, oramos y te agradezco por tus oraciones, y te agradezco por escucharme, y te agradezco por compartir conmigo las luchas y las cargas que uno tiene que llevar mientras está pastoreando y sirviéndole al pueblo. Y usted como creyente tiene que tener esa misma disposición para poder ser de consolación a otra persona, porque hay muchas personas que lo necesitan. Amén. Yo pienso que aquellos que no comparten con los hermanos en Cristo se pierden una gran bendición. Y a veces pienso que un predicador puede estar bien agobiado. Y además de eso, debe de sentirse miserable por el simple hecho de que quizás por conocimiento de la palabra, por estudio, por esto, por lo otro, está predicando una palabra que no la está viviendo en su propia vida. Y es simplemente una apariencia, que solamente es conocimiento, que solamente es estudio, pero que no hay presencia de Dios en eso. Y no hay nada más hermoso y maravilloso
que estar en la presencia del Señor y tener una experiencia de ser consolado por el Señor. Mire, se cuenta que el señor Knox, que era un siervo de Dios, un poco antes de su muerte, él se levantó un día de su cama y todo el mundo se asombró y dijo, pero ¿cómo es posible que te pudiste levantar así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para dónde tú vas? Y estaba al borde de la muerte. Y él contestó de esta manera, es que he tenido dulces meditaciones de la resurrección de Cristo Jesús en esta noche pasada. Y ahora voy al templo, voy para en el púlpito compartir e impartir a los otros el consuelo que sintió mi corazón en esas meditaciones con el Señor. Qué cosa más hermosa que con lo que Dios nos bendice, con la consolación que Dios nos da, porque somos seres humanos todos somos humanos y todos tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos dificultades, situaciones, todos pasamos por ahí. Pero qué maravilloso que podamos impartir a otros lo que Dios nos ha dado a nosotros. Mire, vamos a leer un poquito más ahora y vamos a leer los versículos 5 al 7. Y vamos a ver la aflicción y la consolación personal de Pablo. Dice en la Reina Valera, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por él mismo, Cristo, nuestra consolación. Pero si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Dice que abundan en nosotros las aflicciones. Y Pablo había tenido una vida llena de aflicciones. Y en Segunda de Corintios, aquí mismo en esta carta, en el capítulo 11, en los versículos 23 al 28, Pablo habla claramente de cuáles fueron sus aflicciones. Él habla de azotes, él habla de prisiones, él habla de peligros de muerte, él habla de haber sido apedreado, de haber padecido naufragio, de haber sido un náufrago en alta mar, de peligros de ladrones, de peligros de los de su propia nación, de peligros de los gentiles a los cuales él le estaba llevando el evangelio, de peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, dice él, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. De todas estas cosas habla el apóstol Pablo. Pero Pablo sabía que todo su sufrimiento eran en realidad las aflicciones de Cristo. Y yo sé que algunos se preguntan, ¿cómo que eran las aflicciones de Cristo? Pues claro que sí, porque Cristo vino a la tierra como un hombre, tomó forma de hombre, semejante a nosotros los hombres, y él sufrió y padeció y tuvo aflicciones y tomó sobre sí mismo todas las aflicciones, todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias. Él las llevó allí a la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para salvarnos y darnos una nueva vida. Entonces dice el apóstol Pablo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Debido a que las aflicciones de Pablo eran las mismas aflicciones que Cristo tomó sobre él, no estaba el Señor distante de Pablo en medio de sus pruebas. Él estaba justo allí, identificándose con el apóstol, consolándolo. Y de igual manera, tú creyente, tú amigo, mira, Cristo está ahí para estar contigo en todo momento, en toda tribulación, en todo problema, en toda prueba. Él está ahí. Cristo quiere estar a tu lado. Nosotros tenemos que abrir el corazón para que el Señor pueda estar con nosotros en todas las tribulaciones. Pero a veces cerramos el corazón hasta el mismo Señor Jesús. Mire,
Alguien dijo estas palabras, dijo, como el día más caluroso, así el rocío de la noche era más grande. Así como el tiempo de aflicción es más arduo, así será de grande los refrigerios de parte de Dios. Nosotros podemos contar con las misericordias de Dios, con la consolación de Dios. Cuando las aflicciones abundan, la consolación también abunda, dice el apóstol. Jesús está allí para traer consuelo si nosotros lo recibimos. Jesús está aquí. Jesús está allí donde tú me estás mirando. ¿Para qué? Para que tú puedas recibir de Él su misericordia y su consuelo. Y mira, hay una palabra maravillosa en Primera de Pedro 4, 15 al 16. Vamos allá para poder mirar lo que dice ese versículo, porque es una palabra preciosa. Después de Santiago tenemos Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 15 y 16. Miren lo que dice allí. Dice, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, por robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Qué palabra tan hermosa la que el apóstol Pedro dice aquí, porque vamos a sufrir, hermanos, y vamos a tener aflicciones y vamos a tener tribulaciones, pero que no sea por cosas que sean vergonzosas, sino por el simple hecho de que seamos semejantes a Cristo y modelemos a Cristo. Porque en eso no hay vergüenza. Mire, la aflicción por la cual nosotros pasamos no es para destrucción. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Él está hablando de una aflicción que produce santidad. Es una aflicción como la que soportó Cristo en sumisión y obediencia al Padre Celestial. La cual el apóstol dice que está conectada con la salvación o que tiende a obrar en aquellos que pasan una aflicción para la gloria eterna. Porque mientras pasamos por aflicciones y por tribulaciones, nosotros estamos siendo moldeados a la imagen y la semejanza de Cristo y estamos comenzando a vivir una vida verdadera. Una vida como la que Dios desea para nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice aquí, abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios puede permitir situaciones en nuestra vida en donde nuestra única consolación se encuentra en Cristo mismo. Algunas veces pensamos que la única consolación se encuentra en un cambio de circunstancias. Hay muchos que están diciendo a esta hora, ¿cuándo se va a acabar esta pandemia? ¿Cuándo se va a acabar este encierro? Y todos quieren que la circunstancia cambie y entonces se sentirán que están bien. Pero bendito sea el Señor que tenemos este tiempo para estar en la presencia de Él, para buscar de Él, para acercarnos a Él. Porque Dios quiere consolarnos justo en medio de nuestras circunstancias difíciles. Y Él quiere hacerlo a través de Cristo. Mire, esta es la misma idea que Jesús expresó en Juan 16:33. Mire lo que dice ahí. Juan 16:33. Volvemos para allá. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz.
Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Qué dice Cristo? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire, Jesús también padeció aflicciones. Por lo tanto, Él está totalmente capacitado para podernos consolar a nosotros en nuestro tiempo de prueba. Y si nosotros vamos al libro de Hebreos, allí en el capítulo 2 y el versículo 18, miren lo que dice en ese versículo. Dice lo siguiente: debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Qué precioso, qué maravilloso. El apóstol Pablo conocía esto muy bien. Y eso que él no estuvo al lado del Señor Jesucristo en el momento de su crucifixión. Pero mire lo que Pablo dice: si somos atribulados es para consolación y salvación. Sí, Pablo y otros ministros fueron afligidos, pero era para el bien del pueblo de Dios, como los creyentes de Corinto, a quien él le está escribiendo esta palabra. Dios tenía un propósito más grande en las aflicciones de Pablo que solamente obrar en el mismo Pablo. A veces no entendemos por qué vamos de una aflicción a otra, y decimos: pero Dios, ¿por qué? Yo soy cristiano, yo soy creyente, yo te amo, yo te sirvo, yo esto, yo lo otro, y empezamos. Mire, Dios tiene a veces un propósito mayor que lo que nosotros podamos pensar. Y a veces lo único que hacemos es quejarnos simplemente. Dios trajo consolación y salvación a otros por medio de las aflicciones de Pablo. Ahora, hay quienes se preguntan: ¿cómo pudo Dios traer consolación y salvación a otros por medio del sufrimiento de un hombre? Pues sí, Dios lo pudo hacer, porque la aflicción trajo a Pablo más cerca de Dios. Y la aflicción hizo que Pablo confiara más en Dios, y que confiara en Dios y únicamente en Dios. Y este momento de encierro, este momento de crisis para nosotros debería de ser eso, un momento de acercarnos más a Dios, de traernos más cerca de Él. Mire, después de todas estas pruebas, Pablo fue un ministro más efectivo. Él era el más útil en las manos de Dios para traer consolación y salvación al pueblo de Dios. Y yo le voy a decir algo: cuando oramos y decimos: Señor, solamente úsame, yo quiero ser usado por ti, yo quiero tocar la vida de otros. ¿Usted sabe lo que usted está haciendo por medio de esta buena oración? Porque es una oración buena. Querer poder ser usado para bendecir a otro es una bendición. Pero cuando oramos así, invitamos a Dios a traer aflicción a nuestras vidas. Sí, sí, esa es la herramienta apropiada para hacernos más capaces de traer consolación y salvación a la vida de los demás. Porque yo tengo que decirle que esto opera en el sufrir las aflicciones que nosotros también padecemos. La consolación y salvación para los creyentes de Corinto, recibida por la aflicción de Pablo, estaba obrando en los de Corinto, haciéndoles capaces de soportar las mismas aflicciones que Pablo y otros apóstoles soportaron. Entonces, tenemos que ver que el apóstol habla, y la verdad que la lista es bien grande. Yo no sé si nosotros seríamos capaces de soportar todo el sufrimiento que el apóstol pasó. Pero hay algo bien importante en lo cual debemos de meditar.
Porque a veces pensamos nada más en nuestras tribulaciones y en nuestras aflicciones, y no en las aflicciones de las otras personas. Y cuando pensamos en la de los otros, entonces viene el enemigo y se filtra para que nosotros pensemos, mis aflicciones son mayores que las de este. Yo estoy pasando un problema más grande que este. Y como que entra un espíritu de competencia para comparar las aflicciones. Eso no le agrada al Señor, porque hay un sentido en el que todos compartimos las mismas aflicciones. Algunas veces es útil el comparar nuestras aflicciones con las de los demás para ver en realidad qué tan liviano es nuestro peso. Es fácil para nosotros el pensar que nuestros pequeños problemas son más grandes de lo que son. Y la idea de la aflicción en el Nuevo Testamento es bien amplia y no está limitada a solo un problema como fue la persecución de los creyentes. No, fue mucho más que eso. Y mire, hermoso que este apóstol dice que así como somos afligidos, así también somos consolados. Y él dice, si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Dios no obró únicamente en las aflicciones que Pablo soportó. Dios también obró buenas cosas en otros por medio del consuelo que Pablo recibió. Y nosotros vemos a Pablo vivir en las pisadas de Jesús, quien en realidad era una persona centrada en los demás. Los seres humanos vivimos la mayor parte del tiempo centrados en nosotros. Y cuando estamos centrados en nosotros, no somos traídos a una verdadera sumisión hasta que hemos sido tratados por las aflicciones y por las tribulaciones. Y sabemos que dice el apóstol Pablo aquí, que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y de acuerdo con muchos pasajes en el Nuevo Testamento, las aflicciones están prometidas en la vida del cristiano. Usted puede ir a Hechos, capítulo 14, versículo 22. Usted puede ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Usted puede ir a Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Y también usted puede ir a Romanos, capítulo 5, versículo 3. Y ver ahí que habrán aflicciones en nuestra vida. Sin embargo, también se nos promete consolación en medio de la aflicción. Mire el Salmo 23 y los versículos 4 y 6. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El rey David se basó en su experiencia como pastor para elaborar este salmo, en el cual él habla de las misericordias de Dios. El Salmo 30, versículo 5 dice, porque un momento durará su furor, mas en su voluntad está la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Nuevamente, el rey David escribió este salmo conmemorando el momento en el que Dios lo sanó. Y por eso escribió esto. Porque él sintió y vivió de primera mano la experiencia de la consolación y la misericordia de Dios. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mire, en Isaías 41 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Este es el profeta Isaías que registró esta maravillosa profecía acerca del reino de Dios y dice, tengan consolación
Estén consolados, porque yo sé que están pasando por tremenda crisis y cada día se ve más oscuro delante de ustedes, pero consuélense. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Oye esta palabra que el Señor te está diciendo en este día. Atesórala, tómala en tu corazón. No importa lo que esté pasando, no importa la necesidad que tú tengas, no importa lo que no tengas. Lo importante es que tienes la misericordia de Dios y el consuelo de Dios, la presencia de Dios ahí contigo. Mira lo que dice Mateo 5:4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esto es parte del sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que somos bienaventurados. ¿Tú sabes qué quiere significar esa palabra? Que somos más que felices. Porque cuando nosotros lloramos, hay promesa de que nosotros vamos a ser consolados. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es maravilloso que este tiempo que estemos viviendo, vayamos al Señor, busquemos de su presencia, porque el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es un Padre de misericordia y un Padre de consolación. Y cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, en ese descanso hay consolación, en ese descanso hay paz, en ese descanso hay el bálsamo de la presencia de Dios que nos envuelve. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es tiempo de que agarres tu Biblia, te sientes, escudriñes las Escrituras, vas a encontrar la consolación, vas a encontrar en la meditación de esa palabra una dulzura maravillosa que hará que tu corazón explote de gozo, de alegría. Y vas a quitar tus ojos de la crisis, del aburrimiento, de todo lo que está pasando alrededor tuyo. Miremos lo que el apóstol Pablo nos ha estado enseñando en esta porción bíblica. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. ¡Wow! Maravilloso. Maravilloso lo que el apóstol nos dice aquí. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aleluya. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Qué bueno que me has podido acompañar en esta mañana, en este estudio de esta porción de esta palabra. Qué glorioso es poder meditar y llegar a comprender las cosas que el apóstol Pablo nos está revelando. Y quizás tú estás ahí y dices, wow, la verdad que he estado bien impaciente, la verdad que he estado
fuera de mí con todas estas cosas y he dejado que el enemigo me impaciente y he perdido tiempo en tonterías, en muchas cosas que no debería haberlo. Pero qué bueno sería que hicieras la decisión ahora de tomar las Escrituras y leer esas Escrituras, escudriñarlas y tomar de ellas el consejo que te va a traer una gran bendición a tu vida. Si tú nunca has leído la Biblia y has mirado este estudio por casualidad en este día, yo te invito a que busques una Biblia. Y yo te invito a que levante tus ojos a los cielos y digas: Dios, ayúdame. Ayúdame porque necesito ayuda en este momento. Ayúdame a compartir con alguien la aflicción, la tribulación que estoy sufriendo en este momento. Yo quiero recibir ese consuelo que tú dices en tu palabra que me vas a dar a través de otros que han sido consolados por ti, Señor. Pero sobre todo, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido perdón porque no te he conocido. Pero en este día te pido que entres a mi corazón. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero conocer esas misericordias y esa consolación. Haz esa oración y recibe en tu corazón a Jesús, porque Dios envió a Jesús a la tierra a morir en una cruz para perdón de nuestros pecados y para que nosotros pudiésemos ser nuevas criaturas y recibir sus misericordias y su consolación. Padre, yo te doy gracias por este día, te doy gracias, Señor, porque hemos compartido tu palabra. Y, Señor, sabemos que ha ido a través, Señor, de este mensaje al corazón de aquellos que te conocen y al corazón de los que no te conocen. Pero nosotros sabemos que esta palabra nunca vuelve vacía y hace el efecto para el cual ha sido enviado. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tus misericordias, gracias por tu consolación. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estar conmigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta la próxima. Aquí estaremos de nuevo la próxima semana.